Buenas noches con todos. Mi nombre es Rita Báez y por supuesto junto con Walter, con el mayor de los agrados, queremos colaborar en la medida de lo posible y dentro de nuestra área, nosotros somos psicólogos, para de alguna manera poder afrontar de una manera más saludable todas estas, este sinnúmero de eventos que son bastante desagradables y no, es algo que no teníamos en nuestro país. Entonces, obviamente, todo lo nuevo resulta bastante complejo para entenderlo. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos acá. Para hablar de los primeros auxilios psicológicos. A Y la ver, presentación la tienes tú. sí, sí, igual es Ujú. algo pequeñito. Vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Entendiendo qué no es, por ejemplo, y para ir a ver qué sí es. Cuando escuchamos primeros auxilios psicológicos y entra la palabra psicológico, eh, también hay que tomar en cuenta los estigmas en torno a esta palabrita y los conceptos subjetivos que cada persona se hace. Y muchas personas en nuestro medio todavía piensan que el psicólogo es alguien que puede adivinar la mente, es alguien que le está analizando con solo conversar. Y este tipo de ideas que hacen que el concepto de ciertas palabras o términos eh, puedan implicar verse, no sé, sentirse tal vez vulnerables, pero no, psicológico tiene que ver con psique, con la mente, ¿no? Con esta parte que todos tenemos y que es la que tiene el control del cuerpo, de muchos sentidos, de lo emocional. Entonces se trata de eso, ¿no? Y primeros auxilios. Em, También entendemos si es que hacemos una analogía con los primeros auxilios médicos, que se trata de brindar una primera asistencia emergente en una situación, si hablamos de médico, qué sé yo, un accidente, una herida, etcétera. Ahora, si juntamos primeros auxilios psicológicos, es una primera asistencia, un primer acto de contención a las personas que están en crisis. Eso no quiere decir que tienen que ser psicólogos, que tienen que hacer un curso especial, ni que eh, necesitan de una capacitación muy grande. Eh, una persona que tiene el temple como para poder dar contención a otra persona, ya está haciendo primeros auxilios psicológicos. El momento que le damos una palmadita a alguien y decimos, tranquilo, estoy aquí contigo y estamos haciendo primeros auxilios psicológicos, estamos procurando que se calme para que él pueda después tener una reacción menos eh, de autolesiva a nivel físico, a nivel psicológico. De eso se trata, dar contención. Entonces, ahora vamos a ver qué sí es, ¿no? Primeros auxilios psicológicos realmente es una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en una situación de crisis. Entonces, como había dicho antes, no es terapia psicológica, es simplemente una técnica para que las personas que están siendo vulnerables por una situación, un evento traumático, no se sientan tan solas, sientan que pueden hacer uso de sus propias herramientas. Ahora, ¿en qué consiste? A través de los primeros auxilios psicológicos se trata de proteger a las personas que están en crisis de sufrir más daño, ya sea físico o psicológico. Digamos que alguien, no sé, vio cómo le agredían a un ser querido. Entonces,
dependiendo de la intensidad con lo que con la que sienta esa emoción, puede salir corriendo y querer tomar venganza, quiera hacer algo, entonces se expone demasiado. O por el contrario, supongamos que es una situación en la que tiene que huir, pero se paraliza al punto de no tener reacción y también se encuentra en una situación vulnerable porque los nervios y la manera de afrontar no está siendo la adecuada y también se encuentra, digamos, a merced de que le pasen otras cosas más graves. Entonces, por eso se trata de protegerla, calmarle a la persona para que pueda tomar decisiones de una manera más saludable para sí misma. Ahora, vamos a ver cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Un primer objetivo sería generar un ambiente tranquilo y seguro para la persona en crisis, que nos permita brindarle información y contenerla emocionalmente. Eh, digamos que una persona acaba de enterarse de algo muy feo dentro de su familia, una situación grave. Y necesita contactarse con alguien, necesita, muchas veces lo único que necesita es que le asistan en cuanto a prestarle un teléfono, que le digan cosas como, no sé, a veces una situación inesperada, son curiosas las cosas que la gente necesita. Por ejemplo, quiere saber qué horas son y es tan importante para ella porque tal vez está esperando que llegue, qué sé yo, su nieta de la escuela. Entonces, la idea es escucharlas, brindarles calma para que ellos puedan pensar claramente cuál es el siguiente paso. Un segundo objetivo sería conectarlos con su red de apoyo, eh, que ellos en una situación complicada, para ellos es más fácil tener cerca a un ser querido, a un vecino, a un amigo, una comadre, qué sé yo. Y hasta que se la pueda conectar con su red de apoyo, se siente sola la persona, eh, siente desconfianza de todos los que se encuentran a su alrededor, porque posiblemente le desborda la situación que está atravesando. Un tercer objetivo sería potenciar las estrategias de afrontamiento más adecuadas. Las personas tenemos diferentes reacciones y no siempre son las más adecuadas, que si una persona puede tender a salir corriendo cuando algo pasa y ante una situación en la que afuera está la situación amenazante, no podemos permitir que salga corriendo. Entonces, también para eso es la contención, para lograr calmarla. Un cuarto objetivo de los primeros auxilios psicológicos sería fomentar la autonomía de las personas afectadas en crisis. Eh, ¿Cómo cómo es propender a la autonomía? Para que ella pueda tomar decisiones. Esto le hace sentir que tiene el control, porque tampoco se trata de pensar por ella, por decidir por ello. Cosas tan simples como quiere tomar agua, quiere sentarse acá, ¿qué prefiere? O sea, en ese momento, ayudarle a que ella tome decisiones, por muy simples que parezcan, le da una sensación de que ella ya está teniendo el control. Esos son, creo yo, los objetivos principales que pretendemos al brindar los primeros auxilios psicológicos, los cuales tienen una gran importancia dentro de las primeras, digamos, 72 horas de sucedida una situación estresante. ¿Cómo nos afectan las situaciones estresantes a todas las personas? Eh, Tenemos, ¿sí? Rita, solo para
fortalecer un poco los criterios, ¿no? De lo que has venido expresando. Yo creo que es importante que recordemos que cualquier hecho o cualquier situación estresante que se presenta en un momento en nuestra vida afecta nuestra psiquis, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras emociones. Esta afectación de ese hecho concreto, que puede ser lo que decía a Rita, ¿no? Una situación estresante, un robo, un crimen, una violación, un asesinato, un duelo, un accidente, cualquier situación puede en cualquier momento ponernos en una emergencia psicológica. Entonces, nosotros tenemos que, ahora estamos viviendo un estrés crónico, ¿no? O sea, la situación de violencia, eh, de crisis generalizada en toda nuestra sociedad, lleva a que nuestro cerebro, o sea, que esa situación estresante en nuestro cerebro se generen un sinnúmero de situaciones. Y lo primero que se activa en nuestro cerebro es lo que llamamos nosotros la amígdala, ¿no? Que es el centro del miedo. Entonces, ante una situación estresante, vamos a lo primero que nuestro cerebro genera es miedo. Ese miedo va a generar pensamientos con respecto a ese hecho. Nuestro cerebro comienza a interactuar, a generar un sinnúmero de sustancias que de alguna u otra forma nos van a complicar la vida. Y esa es parte de nuestra tarea, al atender o al ayudarles a ustedes a entender cómo funciona nuestra psiquis, nuestra personalidad y nuestro cerebro ante un hecho traumático, ¿no? Ante un hecho estresante. Y eso es un poco lo que está planteando Rita, ¿no? Es decir, esos hechos de alguna u otra forma nos afectan nuestro comportamiento cotidiano. Y es lo que queremos hacer o intentar ayudar a evitar o por lo menos a superar en estos ejercicios que vamos a trabajar los días sábados. Sí, Rita, solo más bien para sentar los principios o las categorías que estabas planteando, ¿no? Muchas gracias, Walter. Justamente, hablarles del tipo de trastornos que generan este estrés. Y, a ver, el objeto estresante es el evento que acaba de suceder, como lo había mencionado Walter, que puede ser desde un accidente, puede ser inclusive la ruptura de un hogar, un incendio, cualquiera de esas cosas que son muy catastróficos desde nuestro punto de vista. Entonces tenemos el trastorno por estrés agudo. ¿Qué es? Es una reacción normal realmente a una situación de estrés excepcional. A todos nos pasa. Suelen aparecer ciertos síntomas que nos llevan al malestar, como pensamientos intrusivos, trastornos del sueño, de alimentación, estamos más nerviosos o irritables. La característica principal del estrés agudo es que es transitorio, que más o menos podría durar hasta un mes, mes y medio. Ahora tenemos el trastorno por estrés postraumático. Este es más grave y se alarga en el tiempo más de lo normal y no remite sin ayuda profesional. Es decir, que por sí solo no va a desaparecer como el estrés agudo. Son los mismos síntomas que el trastorno por estrés agudo, pero más intensos y aparecen síntomas de ansiedad. Vamos con el estrés crónico que lo mencionaba ya Walter. Se prolonga en el tiempo. A medida que transcurre la vida, el cuerpo actúa como si estuviera siendo amenazado. Y es posible acostumbrarse a este estrés y ni siquiera darse cuenta. A diferencia del estrés postraumático, que sabemos cuál fue el suceso que lo generó, el crónico es por una acumulación de sucesos. Es decir, lo que ahora estamos viviendo. Un día vemos por la noticia que en Esmeraldas pasan tales y tales cosas, después de una semana vemos que en el Guayas suceden cosas similares, y entonces
desgraciadamente nos vamos acostumbrando a ese tipo de noticias, pero todo el tiempo estamos mirando hacia los lados, todo el tiempo, si vemos una moto que se acerca, pensamos que nos van a atracar. O sea, ya estamos viviendo todo el tiempo alterados, con los nervios ya lastimados, digamos. Ese sería el estrés crónico, que no nos estamos dando cuenta, pero nos está ya afectando a la forma en que nos desenvolvemos en el día a día. Entonces, para evitar todo este tipo de afectaciones a nivel emocional, por eso es que hay que atenderse cuando uno siente que algo le ha impactado mucho y ahí es lo que vienen los primeros auxilios psicológicos, dar la contención para evitar que luego se prolongue en el tiempo y afecte más fuertemente a las personas. Por favor, quiero saber en este punto qué dudas tienen, qué es lo que les queda y cómo de alguna manera conectan con la realidad de cada uno. Bueno, los micrófonos, aparte del de Solanda, están abiertos los de todos. Eh, em, ¿Qué piensan ustedes? Hemos vivido nosotros situaciones de estrés psíquico, hemos vivido situaciones traumáticas en estos últimos años, después de tuvimos una pandemia, ahora tenemos una crisis delictiva terrible. O sea, cómo eso ha venido afectando nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar o de pensar, cómo eso al mismo tiempo también puede ser una situación traumática sentida o vivenciada, como también puede ser una situación traumática creada por hechos que oímos, ¿no? O sea, las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales, que en ocasiones generan hechos que son considerados traumáticos para nosotros por la cercanía, ¿no? Es decir, asesinan a un líder comunitario, yo soy un líder comunitario, eso me pone cosas por el estilo. Entonces, los micrófonos están abiertos, Solange, creo que levantó la Buenas mano y noches. alguien Sí. más. Buenas noches, me llamo Solanda. En las otras ocasiones no he podido estar en las reuniones por motivos de salud, que me operaron y dentro de 3 días me vuelven a operar de mis vistas. Sí, yo viví unas situaciones muy traumáticas, ya que este, mis nietos, yo los venía a ver a la escuela y cuando regresaba teníamos que coger 2 carros y en el carro de la 151 que ya lo cogíamos cerca de cierto lugar donde se le dice Las Cañas, se le separaron 4 hombres eh, apuntando con armas y cuchillos y comenzaron a robar a todo el mundo. Y hubo una persona que no se dejaba robar. Parecía que él era un policía porque andaba con chaleco, ya con una novia. Entonces vinieron todos los ladrones y le cayeron encima. Mis nietos asustados gritaban, todo el mundo gritaba con la situación que se estaba viviendo en ese momento, hasta el punto de que la primera cuchillada que dieron fue a la espalda y se quebró el cuchillo. Entonces, por eso yo supongo que tenía que haber llevado un chaleco, ¿ya? Este, pero los demás con el cuchillo le cogieron y le clavaron aquí, o sea, por los lugares donde podían llegar el cuchillo. Estos señores asaltantes saben que si la bala no pega el cuchillo, sí. Y vimos una situación bien espantosa porque el, el hombre que estaba siendo asaltado se aferró a las piernas, los brazos. Él luchaba no solamente por la vida de él, sino por la vida de la novia, pues porque estaba ahí y fue a ella quien la tocaron primero.
Entonces, todo eso vimos cómo lo asesinaron al hombre, porque lo asesinaron a tal punto que se lo llevaron hasta abajo y terminaron con él de un balazo, ahí entre la estación de la 123 eh, por Las Cañas. Y fue algo muy espantoso. Nunca pensé yo haber visto por segunda vez un asesinato, porque la primera vez fue cuando estuve embarazada de mi hijo, de mi segundo hijo. Fue una cosa muy cruel ver como un hombre a quemarropa le pegó un, un cartuchazo, con una recortada en la espalda a un joven que estaba trabajando en el comisariato, y en la forma como el chico fallecía era algo espantoso porque parecía un pescado fuera del agua, cómo se saltaba el hombre agonizando por el balazo que le dieron. Entonces, esa fue la segunda vez que vi un asesinato, y como a los 15 días volvimos a la misma situación, volvió el asalto y volvieron dentro del carro mismo, ahí en el colectivo, cogieron, asaltaron y asesinaron así, sin más ni más, a una persona, y fue algo, y aún tengo yo ese trauma. Mis nietos no querían salir de la casa. Cuando decía yo, vamos a la escuela ya para vestirse, no, los niños gritaban en la noche dormidos, despiertos, no comían, así que a tal punto de que mi hija tuvo que cambiarse de casa, ¿ya? Y lo hizo tan cerca hasta del colegio, de la escuela donde estudian sus hijos, que es a media cuadra donde viven, ¿ya? Pero aún así ellos recuerdan todavía lo que pasó. Y Claro, es algo que nunca yo pensé haber visto. Sí había visto como personas agarraban a los asaltantes y le daban tan duro que, que la verdad yo daba la vuelta, yo no ayudaba eh, a ni uno ni al otro, porque la desesperación, por porque no le golpeen, otra porque este, yo siempre he pensado, Dios mío lindo, eh, a lo mejor en algún momento algunos de mis familiares pueda que estén en esa situación, y siempre es así. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que sí me ha traumatizado a tal punto de que empecé a comer de más, a subir de peso más. Mi azúcar se comenzó a elevar, y recién de tanto esfuerzo, recién estoy bajando el nivel del azúcar, ¿ya? Y esto porque con medicamento para que me puedan operar nuevamente. El día martes tengo una operación. Entonces, todas esas situaciones, yo no puedo ni a mí que me duerman en una sala de operación. Yo no permito que me duerman, porque a mí se me vienen miles de ideas que son cosas eh, muy, muy salvajes en la mente. claro, Aparte de eso, yo sufrí am, agresión por parte de mi esposo casi 40 años. He sufrido de agresiones. Ahora poco, hace como unos 5 meses atrás fue la última agresión que tuve. Y, y yo por mis hijos decía, no, tengo que aguantarlo porque es el padre de mis hijos, no puedo quedarme sin el papá de mis hijos, aunque él no era quien resolvía mi problema económico, sino yo misma. Eh, yo trabajaba, y con lo que he trabajado eduqué a mis hijos, casi no los veía, y toda esa situación. claro, es complejo, es duro expresar el dolor, el trauma, Así es, y vamos a ir viendo cómo va funcionando el cerebro ante estas situaciones y cómo podemos nosotros autoayudarnos y ayudar a las otras personas que puedan pasar por así es. situaciones similares. Si al caso, vamos a dar la palabra a dos compañeros más.
Y de allí más bien para que Rita haga su análisis y conteste las inquietudes o las expresiones que ustedes hayan hecho. Jennifer pedía también, tenía alzada la mano. Continuamos con Jennifer, el micrófono es tuyo. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Jennifer Vera les saluda. Sí, es duro la situación cuando uno ha venido pasando por violencia física, violencia psicológica y muchas clases de abuso. En mi caso, en mi hogar que hoy tengo, no, pero en mi hogar con mis padres sí sufrimos abandonos, tras que sufrimos abandono absoluto, hubo alcoholismo, drogadicciones y maltratos psicológicos y físicos. Por eso yo sí me uní a este grupo, porque yo sí si quisiera y necesito, soy una buena persona, pero quisiera, porque a veces tengo un carácter muy fuerte, muy explosiva. ¿O será que esa es mi forma vulnerable de presentarme hacia la gente para que no me hagan daño? Como mi barrera. Eso me suele pasar a mí. O sea, realmente. Gracias. Hoy en día estoy casada. Tengo hijos. Se puso un poco mal la señal de Jennifer. Gracias, Jennifer, por tu intervención y por tus palabras. No sé si hay alguien más que quiera tener el micrófono abierto antes de dar paso a Rita. Marlene te ha pedido la palabra insistentemente. Marlene, el micrófono es suyo. ¿Estás en clase acá? No, Sí. es como una terapia. Ya, pues. Muy buenas noches, miles bendiciones, ¿cómo están? Muy bien, Marlene. Bueno, El micrófono es suyo. bueno, a mí lo que más me atormentó que comencé cuando la pandemia. Al mirar que estábamos acá y que no podíamos salir y que la gente, como dirigente que soy, la gente me llegaba, los hermanos negros, me llegaban los Sachi, los indígenas, entonces todos llegaban y había momentos que era pesado porque No, mi amor, llegaban a no. pedir Solange, ayuda. perdón, Marlene. Solange, ¿nos ayudas con el micrófono? Gracias. Por favor, Marlene, Ya, continúa. y llegaban a pedir ayudas y yo no tenía cómo darle la mano. Sí, entonces nos reunimos y nos pusimos un reglamento de que para bajar a comprar alimentos a Borbón hacia la comunidad donde se baja, habían que turnarse, ¿no? Entonces bajaban 3 y se revisaba la canoa para que esos mismos que bajaran pudieran subir. Porque como hablaban en las noticias que el virus llegaba, que el virus estaba, entonces eso fue un show horrible, ¿no? Pero ya después del mes en adelanto ya como que nadie paró más bola y la gente comenzó a andar. La gente comenzó a andar, pero en uno como dirigente habían esas preocupaciones que les fuera a llegar el virus y que alguien se fuera a peligrar. Pero ahí la gente cuando se sintió con la gripe, pero nunca se pensaba que era el COVID, la gente corría a las plantas, ¿no? Pero siempre el dirigente con esas preocupaciones. En la realidad que eso fue un shot porque llegábamos al centro de salud y no había ni una paracetamol. Fue algo horrible. Y yo sentí que estuve mal, enferma, ¿no? Y yo decía que posiblemente era el virus, aunque me hicieron un examen y decía que ya me había dado, pero que ya estaba saliendo, estaba pasando, ¿no? Pero yo me sentía mal, entonces como que era el trauma ahí, ¿sí?
y estuve bien delicadita, delicadita. De ahí levanté y ahora últimamente estuvimos un momento de amenazas. Y en ese momento de amenaza, yo andaba con un sacerdote, yo estaba en la casa de él y hubo que encerrarnos, ¿no? Por suerte pasaron gente y como que eso les despistó. Pero ahí ya comenzó el temor, comenzó el miedo. Él sí se enfermó, se puso muy delicadito. Y yo esos tiempos no bajaba, o si bajaba a Borbón, que es la área donde salimos, a la ciudad, y yo tenía que cruzarme, ¿no? Una vez por el un lado, otra vez por el otro lado, o si no, cuando sentía las pistas ahí, es bien feo cuando a uno le andan pisando los pies. Recuperé de eso y ahorita otra vez entré a las amenazas. Pero que esta crisis sí que me ha dado duro y no sé, no puedo salir del estrés porque voy al médico. Por lo menos siento que la cabeza a veces como que si no tuviera nada, estuviera vacía. Sentir el cuerpo, los brazos, los hombros, todo me duele, o sea, una cosa horrible, ¿no? El cuerpo como atado, pero desde estos momentos para acá no ando bien porque siempre tengo que andar con precauciones y hay momentos que uno siente que le brincan las carnes, que se siente nervioso por cualquier grito, o sea, uno no está bien. Claro, me imagino, ¿no? La situación compleja, ¿no? El mismo hecho de que cuando uno anda en la calle y escucha una moto, o sea, ya de por sí hay una alerta, ¿no? Una situación compleja de mirar para todos lados, pero no sabe si es un sicario, si es un ladrón o un repartidor de pizza, ¿no? Entonces, sí es bastante la situación de estrés que vivimos en la Es horrible. cotidianidad. Si yo salgo a Esmeralda, salí a Esmeralda por 2 épocas y yo entraba al banco y miraba la misma persona. Salía del banco, me iba a otro lado y miraba a la misma persona. Pero yo decía, ¿por qué yo estoy aquí? Según yo cogía y salía como por despistar, pero donde yo me iba, yo miraba a las personas. Entonces, últimamente es como que si no tengo esa libertad de andar a cancha abierta, ¿no? Sí, porque sé que por ahí andan siguiéndome los pasos, ¿no? Y me siento en una crisis terrible, ¿no? Y siento el cuerpo a veces como que el estrés ha sido algo que te duelen los huesos, que te duele todo, o sea, te desorganiza todo. Así es. Bueno, solo por hacerles una mención, gracias Marlene, vamos a seguir contando contigo y vamos a ir trabajando lo que sucede. Solo por una mención para todos, agradecerles a los líderes y lideresas de Guayaquil. También quiero indicarles que se han sumado de Esmeraldas, de Riobamba, de Tungurahua, de Santa Lucía, algunos líderes también que están viviendo la crisis que estamos viviendo en todo el país. En tal caso, también el espacio, la invitación que se les entregó, también queda abierta para que se vayan sumando las redes de organizaciones sociales con las cuales ustedes trabajan y tienen contacto, ¿no? Más bien, la idea es que esto vaya creciendo para generar un proceso de autoayuda mucho más sostenido, mucho más sistemático, porque a la final entre todos podemos darnos una mano. En tal caso, cedo la palabra a Rita para continuar, a menos que haya alguna otra persona que quiera abrir su micrófono. Bueno, si nadie más desea compartirnos algo, quiero analizar justamente estas tres intervenciones y todo tiene que ver con esto, ¿no? En el caso de Solanda, lo que tiene es traumas, ella bien lo dice, un trauma tras otro y justamente
tratamos de evitar, de minimizar de la mejor forma que estos traumas lleguen a ser así, que luego nos afecten inclusive a la salud, ¿no? Ella me estaba hablando de problemas con el azúcar en la sangre y todo eso. Inclusive en su vida personal también ha tenido sus traumas. Justamente una situación estresante, un evento no gestionado es lo que provoca un trauma mayor. Por eso es importante tener esta contención y este soporte a nivel psicológico lo más pronto posible después del el evento traumático, para que luego no se convierta en algo más grave, un estrés crónico o un trastorno por estrés traumático. En el caso de Jennifer, ella en cambio nos mencionaba que está constantemente irritable. Posiblemente sus estrategias de afrontamiento no sean las adecuadas. Pasa mucho, ¿no? Que las personas cuando están muy estresadas lo expresan a través del enojo. Puede ser que están sintiendo impotencia, puede estar sintiendo decepción, frustración, pero lo expresan con enojo. Es como que es más fácil expresar las emociones con enojo y todo lo hemos aprendido a gestionar con enojo. Y realmente con quien estamos enojados es con la situación, con los eventos estresantes. Pero como no sabemos gestionarlo, como las estrategias de afrontamiento no son las adecuadas, nos volvemos irritables y las personas que están a nuestro alrededor lamentablemente también resienten como de manera indirecta lo que a nosotros nos está pasando. Entonces aquí también vamos a ver eso, vamos a ver las mejores estrategias de afrontamiento que ya tenemos todos, pero trataremos de darles mayor fuerza a aquellas que son efectivas y más saludables. En el caso de Marlene, ella también, justamente por ser una lideresa, sentía la presión, la propia presión de no poder ayudar a las personas que se acercaban a ellas. No sabía cómo darles la mano, dijo. Y también no salió completamente del estrés de la pandemia y ya llegó nuevamente todo este suceso de acontecimientos que estamos viviendo no solo en Esmeralda, sino a nivel nacional. Entonces, justamente van más o menos de la mano con el espacio que estamos creando, ¿no? Y lo que han hecho, de alguna manera, es ventilar como ellas se sienten, qué es lo que les ha pasado, porque esto también es saludable y se debe crear un espacio para que puedan ventilar, para que puedan drenarlo y no se quede en el cuerpo toda esa emocionalidad. Lo puedan escribir, lo puedan dibujar, lo puedan conversar con personas que estén en la capacidad también de contenerles. Básicamente, el aporte de ustedes resume, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este espacio? De sentirse apoyados y para también poder apoyar. Es como aquel salvavidas que tiene que estar a salvo, tiene que ponerse su boya, sus protecciones para poder ayudar a los que necesitan de él. Porque si el que va a ayudar o el que está al frente liderando una comunidad está mal, difícilmente tiene algo bueno que ofrecer, porque se va a desbordar con tantos problemas que hay alrededor y cada día de diferentes naturalezas. Quisiera saber, por favor, si alguien más nos puede aportar con algo o si Walter quiere añadir algo más a lo que he comentado. ¿No hay ningún otro aporte?
de los participantes. Bueno, es importante lo que ha dicho Rita y lo que han dicho ustedes, es la manifestación de lo que queremos atender. O sea, y más que atender, el asunto es acompañarles en ese proceso de sanación, en ese proceso de reconfiguración del cerebro. Es decir, cómo vamos cambiando nuestro cerebro a partir de cómo vamos minimizando esos temores y esos miedos que ya los hemos incorporado a nosotros mismos. A partir de esa manipulación del miedo, del cambio del miedo, nos va a llevar ese cambio del pensamiento, a esa parte frontal del cerebro que domina nuestro pensamiento. Y luego, a partir de ello, tenemos que ir aprendiendo cómo al modificar nuestro pensamiento, por eso es una reconfiguración de nuestro cerebro. O sea, necesitamos reconfigurar nuestros miedos, nuestros pensamientos, y eso nos va a llevar a las partes laterales de nuestro cerebro para cambiar fundamentalmente la forma en que nos autorregulamos. ¿Sí? Y ahí es cuando vamos a poder controlar un poco la somatización de las enfermedades propias que vienen con el miedo, la angustia y la ansiedad. Y finalmente la idea es que nosotros vayamos aprendiendo a partir de esa autorregulación, modificar también nuestra interpercepción, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras habilidades, y a partir de eso también les vamos a ir dando algunas herramientas. La idea es, claro, ir generando grupos, talleres, que ustedes estén abiertos a participar, como lo ha hecho Solange, como lo ha hecho Marlene, creo que Jennifer era la otra compañera, que expusieron sus dolores íntimos, ¿no? Sus experiencias íntimas con respecto al trauma presentes y pasados, ¿no? Y cómo eso se ha ido encarnando en su vivencialidad y en la forma en que se relacionan actualmente. Y eso es un poco lo que tenemos que ir cambiando, porque al cambiar el miedo, el pensamiento, el reconocimiento de nosotros mismos, nuestra percepción de nosotros mismos, nos va a llevar también a reconfigurar nuestras memorias. Porque otro de los problemas que vuelven los traumas crónicos es que nuestra memoria se vuelve permanente al hecho, como lo que nos contaba inicialmente, creo que Solange, ¿no? Del hecho de un tiempo atrás, de la situación vivida con sus nietos, ¿no? Y eso lo comienza a reavivar y a revivir constantemente a través de la memoria. Entonces necesitamos también sanar la memoria. Todos esos ejercicios los vamos a ir haciendo poco a poco. No sé si alguien, creo que alguien levantó, vi que alguien levantó la mano, no sé si la bajó. Ah, Sandrita. Bueno, y claro, y una de las cosas también es que la idea es trabajar solo una hora, ¿no? No agobiarnos nosotros ni ustedes. Empezamos a las 8. Lo ideal es no demorarnos tanto, ¿no? Como empezamos 8:15, terminaríamos 9:15. Lo ideal es que Marlene alzó no, la mano está también. Sandra y Marlene levantando la mano, entonces empezamos con Sandrita y luego con Marlene. Sandra, Ya, buenas noches. Este, yo digo que el miedo es el principal factor que hace que nosotras, o sea, hace que en nuestra vida vengan muchas complicaciones. ¿Por qué? Yo hace 6 años tuve cáncer. Muchos muchos doctores decían que yo no iba a sobrevivir a esto. Estuve 3 años medicada psicológicamente con un psicólogo, con un psiquiatra, ya, y esto al principio me mataba, no podía ni respirar. Luego de 3 años de terapia, pude ayudarme, bueno, hubo un profesional que me ayudó y que me dijo que mi miedo estaba en mi cabeza. O sea que si yo dejaba de pensar, ponía de mi parte y dejaba de pensar de que esto me iba a quitar la vida, de que esta enfermedad me iba a quitar la vida, y yo cambiaba mi actitud y cambiaba mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, esto iba a ser positivo para mí y ciertamente lo fue.
Luego de ser 3 años medicada, yo me dije, yo dejo las pastillas porque llegó un punto en que si yo un día no te tomaba esa pastilla, sentía aquí que me ahogaba, sentía que me moría. Y yo salía corriendo y yo le decía a mis hijos, me muero, no puedo respirar. Pero me hicieron dar cuenta que era mi miedo. Luego vino lo del COVID y pude superarlo, gracias a Dios, pude superar lo del COVID, gracias a Dios, no en mi familia no se fue nadie por el COVID, pero más cuando yo sí tuve el cáncer, se fue mi ñaño, se fue mi sobrino, personas que estaban totalmente sanas y de un momento a otro pues les tocó partir. Todo esto agravó mi cuadro. Ya se fue mi madre, también se fue mi madre. Todo esto iba agravando mi cuadro, ¿no? ¿Verdad? Y cuando ya vino lo del COVID, yo decía en mi casa, yo soy la más fuerte, o sea, yo soy la que tengo que poner la fuerza, yo soy la que mayor aquí, la que manda, la que organizaba mi sector, organizaba mi casa y tuve que ponerle fuerza. Ahora con esto de las bandas, mis compañeras me conocen, yo soy de las primeras que doy el paso adelante y soy de las primeras que sin miedo y temor y solo con yo digo, cuando salgo o voy a hablar con alguien, yo primero pongo a Dios de en primer lugar. Y yo digo, dame las palabras, dame la fuerza, dame la integridad y no me hagas sentir temor, porque es un ser humano igual a mí. Obviamente, ellos están armados, pero sin embargo así me armo de valor y voy y hablo con la persona con la que tengo que hablar, trato de no demostrar el temor, trato de hacerme fuerte y seguir adelante, porque yo le digo a mis compañeros, si nos llenamos de temor, si este miedo nos invade, va a pasar lo que me pasaba a mí, va a pasar que yo cada día me ahogaba y yo decía, me muero, todos los días era la misma crisis. Y ya me tomaba la pastilla y ya sentía relajada, ya sentía tranquilidad. Llegué un día, dije, ya no más pastillas, ya no más pastillas. Tengo que sacarlo de dentro de mí, tengo que sacarme eso de tomar pastillas y tengo que sacar la fuerza de dentro de mí. Así he venido afrontando todos estos últimos 8 años que han sido terribles para mí. Han sido terribles, mucho más cabeza del sector. Tienes que afrontar. Ayer mismo afronté una pelea entre mujeres y niñas, pero como usted jamás hubiera visto, que cómo es que uno trata de hacer algo festivo, algo tranquilo, vienen de otro barrio, te interrumpen, vienen con fuerza a querer braviar en tu propio barrio. Entonces, sin perder la cabeza, sin perder el decoro, sin decir una mala palabra, tú tienes que agarrar y tomar, como que dice, el toro por los cuernos. Y tú tienes que poner orden y saber que tú eres la que mandas en tu sector y tú eres la que tienes que poner el orden. Y gracias a Dios estaba gente de la banda que lidera mi sector y me dio el favor y pudimos sacar a estas personas que venían a hacer problema a mi sector. Sin haber una mala palabra, sin haber balas, sin haber nada, pero yo creo que el diálogo es lo mejor. Y enfrentando el miedo, me imagino. Enfrentarlos, porque se nos vino un bandanal de gente ayer, se nos vino un bandanal de gente de otro sector, a mi sector, que estábamos haciendo una festividad y ellos a la fuerza querían ingresar y pegar y golpear y comenzaron mujeres y me tocó afrontar a mí el problema porque yo estuve ahí en ese momento, me tocó afrontar. Gracias a Dios mis vecinos también me apoyaron, saben cómo yo trabajo, cómo yo me manejo. Yo no soy con grosería, yo no soy con que digo palabras gruesas, ¿para qué?
pero sí hay que con entereza agarrar, afrontar las cosas. Claro. Y sí, y yo aquí, por ejemplo, si algo pasa, yo directamente vamos, hagámoslo. Miren, en mi sector cobran vacuna, pero yo le digo a mis vecinos, paguemos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no es que estoy a favor de ellos, pero es una realidad. Aquí quieren entrar otros sectores, quieren entrar de otras bandas. Y si no los tuviéramos a estos chicos que nos defienden, ¿cómo estuviéramos nosotros? Otros sectores vemos cosas terribles y podemos decir que en voluntad no es la maravilla, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo al momento. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. Cuando era lo del COVID, tomábamos todas las medidas que podíamos para no ser infectados. ¿Y qué es qué nos mató más? El miedo. El miedo nos mató más. El pánico. El pánico, le digo que familias enteras eran los nervios destrozados tan solo de pensar que ese virus iba a llegar. Le cuento que yo me dio en tiempo de pandemia 3 veces este virus y sin embargo, será porque nosotras, las líderes en Monte Sinaí, caminábamos las calles buscando los casos, dando solución con nuestra maleta, buscando aliviar el dolor de que nos decían, aquí hay un enfermo, allá íbamos nosotras. Allá íbamos nosotros, sin miedo al virus, sin miedo a nada. Claro, Entonces, Sandrita, ya estamos sobre el tiempo. ya, Yo ya. creo que sí hay que seguir compartiendo estas experiencias y lo que tú has manifestado es sumamente rico, ¿no? Es rico porque es tu vivencia y tu realidad y son herramientas que tú has utilizado y te han sido útiles y a la final las vamos perfeccionando también y las vamos modelando y compartiendo con los otros en medida de este tiempo, ¿no? Bueno, para concluir, le daríamos la palabra a Marlene un par de minutos que estaba alzando la mano. Espero que no haya salido. Creo que estaba por ahí. No, estoy aquí. Ya, Marlene. Ok, gusto en saludarlo, Magister. Yo quería compartir algo cortito que me pasó en el tiempo de pandemia, en el cual vi muchas cosas demasiado desastrosas, diría yo, ¿no? Yo vivía en un segundo piso, en una calle principal, en donde veía cómo pasaban los muertos, donde veía dónde dejaban los muertos sobre las aceras y todo eso. Esto creó en mí un estado de pánico, de querer salir y no tener que ver estas cosas. Como que me encerré en ese mundo de ese caos que se estaba viviendo en esos momentos en la ciudad. Por otro lado también, y poco a poco, eso tuve que estar en tratamiento con un compañero psicólogo, lo cual me ayudó a mí mucho. Pero luego vino el tema de esto de las vacunas y todo lo demás, ¿no? Yo trabajando en una comunidad en cierto tiempo, aproximadamente unos 4 meses atrás, secuestraron unos ingenieros y yo quedé como en shock. ¿Por qué? Porque en la mañana yo había estado trabajando en el sector y hablando con ellos porque eran obras que se estaban ya pidiendo desde hace mucho tiempo y no se las ejecutaba y nos tocó a nosotros como eh, representantes en ese momento de aquella obra que se había llevado para ese sector, un sector del norte de la ciudad. Entonces me impactó tanto que yo estuve con esas personas que las había tratado todo un año y de repente enterarme que fueron secuestradas, luego brutalmente asesinadas. Y hasta la fecha tengo terror ir a esa comunidad, pese a que hay todavía ciertas cosas ahí, pero las estoy manejando a través de el escritorio, porque se me hace imposible, hasta la vez no he podido sacar eso, no he podido superar ese momento que viví. Era eso lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Bueno, estamos sobre el tiempo. Agradecerles. Esta es la primera jornada. La idea es que participen o participemos todos. Hemos tenido la participación de 18 dirigentes de todo el país, fundamentalmente.
La invitación está abierta, como les indiqué. Hay dos enlaces que igual los voy a publicar. El uno que es el del grupo del WhatsApp, que es a través del cual pueden ustedes enviar si antes del sábado o entre los sábados o entre los días antes de los sábados hay algún inconveniente o alguna novedad. Hay dos subgrupos en esta comunidad, el uno que es el de equipo de staff de profesionales y el otro que es el de los dirigentes, donde ustedes pueden libremente expresarse, ¿no? Ahí es la participación abierta. Y el otro enlace es que este enlace del Zoom es permanente, ¿no? Este va a ser siempre, va a estar activo de los sábados de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias, un abrazo gigante a la distancia. Rita, muchas gracias por la participación. Las dos compañeras psicólogas también, Kerly y Leslie, se disculparon. Leslie se graduaba ya el día de hoy, tenía la ceremonia de graduación como nueva colega y psicóloga en la ciudad de Esmeraldas, ¿no? Por eso no podía participar el día de hoy. Y la otra compañera también tenía un compromiso familiar, pero bueno, estuvimos aquí apoyándoles Rita y yo, y la próxima semana estarán los otros colegas también sumándose a este reto de encuentro y de solidaridad y de apoyo mutuo. Un abrazo Que gigante a la Dios los distancia. bendiga. Por mi Hasta la parte, quiero próxima hacerles vez. un reconocimiento a las lideresas. Son personas sensibles, son personas empáticas que les interesa el bienestar de su comunidad y por eso se han puesto al frente, pese a sus miedos. Y en el caso de Sandra, qué curioso, cuando se trata de su propia muerte, por ejemplo, es un miedo que no puede superar, pero cuando se trata de ayudar a los demás, vence el miedo y se enfrenta con las bandas. Esa es su motivación, por eso mi reconocimiento. Son personas valientes, son personas empáticas y sobre todo sensibles a una realidad. Por eso están donde están y qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Un abrazo gigante a todas Un y a abrazo todos. para todos y que Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo que nos están brindando, porque realmente no tenemos para pagar un psicólogo. A veces nos equivocamos y buscamos a alguien que no nos va a ayudar. Pero espero que este enlace sea muy bueno para todos, para todas, porque cada una tenemos una vivencia diferente, Así es. una realidad dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, como líderes y como personas y como madres, esposas. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Una buena noche con todos. Una buena noche. Gracias por todo. Gracias a todos. Es